pues bueno, nos vamos a presentar. Mi nombre es Oscar Herrera, Steven Linares, mi compañero, Milena León y Jenny Chitiva, junto a Julián Díaz, que fue el chico que cuadró todo. Nosotros somos de la Universidad Católica de Colombia, estamos cursando séptimo semestre en psicología y pues esta labor de trabajo es para la materia de psicología en clínica, en el área clínica. Entonces, pues también nos Ok. gustaría, Nasli, que por favor tú te presentaras. Muchas gracias. Bueno, claro que sí. Mucho gusto, mi nombre es Nasli Acuña, soy psicóloga egresada de la Universidad Antonio Nariño. Eh, bueno, recibí también la invitación de Julián para poder participar del trabajo que ustedes vienen realizando y darles como una breve información de qué es la intervención clínica que se hace desde el psicoanálisis. Creo que fue lo que le logré entender a él. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, 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 sí. Y entonces, sí, súper, súper. Pero pues igual nosotros tenemos un par de preguntas. Son básicas, no va a ser nada así súper extra. Entonces, pues queríamos abrir con la primera, que sería la base de qué es el psicoanálisis. Bien, una pregunta, ¿ustedes me escuchan bien o hay alguna interferencia, ruidos Te escuchen escuchamos del lado de súper allá? bien, Bien, súper, no bueno, hay lío. bien, pues el psicoanálisis es una escuela, ¿sí? Es una corriente que derivó, digamos que del psicoanálisis derivó el estudio de la psicología y el descubrimiento de todo el estudio del aparato psíquico y demás. Su precursor, como de pronto pueden tener conocimiento, Sigmund Freud, inició, digamos que el estudio de la mente y de toda su, su dinámica y todo su comportamiento con casos clínicos. Eh, Además de ser, digamos, de la escuela más antigua, en Colombia tiene un alto porcentaje de estudio, ¿sí? Tiene un grado de complejidad eh, importante, por tal razón, pues, eh, digamos que es curioso, pero además de que hay muchas personas a quienes le llaman la atención, muy pocas son las que deciden en sí, como su línea de estudio, que se haga el psicoanálisis. ¿Bien? Y Ok, bueno, ok. Eh, dale, ahí va mi Gracias, compañero. Marley, por tu comentario. Quisiéramos también saber sobre la diferencia entre el enfoque psicoanalítico y los demás enfoques. ¿Cuál sería la mayor diferencia que se ve? bueno, hay diferencias entre cada uno, pero la principal diferencia considero yo que refiere a la forma como se trabaja, ¿sí? Por ejemplo, desde el psicoanálisis no tenemos tiempos establecidos o tiempos muy cortos de trabajo. Por el contrario, digamos que no se puede garantizar que la terapia o el tratamiento se vaya a dar en un tiempo determinado, porque pues eso no depende en total mayoría del terapeuta, sino en gran parte del paciente, de su trabajo autónomo, de su introspección y de su trabajo individual, que pues obviamente cuesta, lleva un poco más de tiempo, ¿sí? Por otro lado, digamos que el tema con tantos formatos, con tantas, uh, ¿cómo más que formatos, como con técnicas muy establecidas, muy rigurosas, que llegue a punto uno, punto dos, punto tres, como de pronto hay otros enfoques que sí lo hacen un poco más rigurosos y organizados. El psicoanálisis no hace así, no se trabaja así, porque lo que se hace desde el psicoanálisis es abordar el discurso de la persona, ¿sí? Abordar el malestar, el síntoma, que sin duda pues eso se da a través de lo que la persona traduce a través de las palabras. Esa interpretación es la que debe apropiar el psicoanalista o el terapeuta, y a través de la asociación libre es que empieza como a desencadenar todo eso para poder acceder al inconsciente, que finalmente es lo que haríamos desde el psicoanálisis, trabajar y abordar el aspecto inconsciente para poder llegar al síntoma. Ok, súper, Nasli. Una pregunta que pronto nos surge ahí. ¿Cuánto puede durar una consulta o terapia desde el psicoanálisis, desde la intervención psicoanalítica?
Pues eso depende, porque normalmente la persona viene y consulta, por ejemplo, digamos, viene y consulta porque está teniendo como unos pensamientos agresivos, está teniendo mucha tristeza, entonces el motivo de consulta vendría siendo ese, ¿bien? Entonces vengo y digo, bueno, ¿por qué estoy acá? Vengo porque me he venido sintiendo muy triste, estoy comportándome de forma agresiva y demás, pero entonces ese motivo de consulta finalmente no es lo que nos dirige al problema. Normalmente es como una característica que deriva de ese problema. Por tal razón, no podríamos hablar de un tiempo determinado porque además tenemos diferentes, digamos, patologías o diferentes problemas que pueden hacer una variación entre qué tanto puede demorarse y qué tanto puede extenderse. Estamos hablando a nivel de complejidad. Ok, ok. Listo, sí. Digamos que en la línea en la que vamos, nos estamos hablando del tema de intervención, entonces sería pues también importante tener conocimiento acerca de las técnicas o tratamientos que ustedes tienen como base en el momento de aplicarle a un paciente o una persona. Bien, pues lo principal es la entrevista, sin duda, como en todo enfoque, se realiza una entrevista preliminar donde se aborda, se trata de conocer un poco la persona, cuál es el motivo por el que se está acercando. En esa entrevista preliminar, pues también se puede hacer un acercamiento de cuál es digamos, la dificultad, además de la que refiere la persona, cuáles otras pueden estar en el ambiente o digamos, en situación que estén también interviniendo, ¿sí? Porque lógicamente, además de lo que refiere la persona, el profesional también hace ciertas interpretaciones y conjeturas de lo que recibe de su paciente, ¿sí? Técnicas como tal, nos importa el discurso de la persona, es importante el pasado, ¿sí? Es importante el pasado, sus orígenes y demás, pero también es importante el presente, lo que está pasando, todas las situaciones que llevaron o que están originando que esa persona tenga un malestar psíquico, lo que llamaríamos el síntoma. ¿Sí? Entonces, que hablemos como técnicas, la asociación libre, sin duda es el discurso de la persona, ir conjeturándolo y que esa misma persona a través de su discurso y su elaboración en palabras pueda identificar eso que le hace, que le causa ruido, que le genera malestar. Ya una vez haciéndolo consciente, pues ya se puede trabajar. Ok, Nasli, bien, entendemos. La siguiente sería, digamos, ya como a tema más personal, y sería que, pues, en tu opinión, ¿cuál ha sido el aporte o los aportes más valiosos del psicoanálisis a la parte de salud mental? Uf, muchísimo, pero bueno, siendo Los más más concreta, importantes. sí, siendo más concreta, creo que la oportunidad, digamos que el psicoanálisis en sus orígenes inició con temas de hipnosis y demás, ¿sí? Pero todo cambió cuando se descubre, o inclusive en uno de sus casos, Freud identifica que lo importante en todo esto es darle paso a la palabra de la persona, en escuchar, ¿sí? Realmente qué es lo que siente, cuál es su malestar y pues qué es lo que pasa. Finalmente es la persona quien sabe qué es lo que está sucediendo, solo que bajo ciertas circunstancias, estando, digamos, esta información en la parte inconsciente o por cualquier otra situación, pues no puede decir, le resulta doloroso o no logra acceder a esta información. Entonces, sin duda, el lenguaje, la externalización y la palabra es lo que permite que, pues que el psicoanálisis sea exitoso, que permita a la persona acceder a su problema inconsciente a través pues, de su palabra, valga la redundancia. Ok. Mile, no sé si tienes ahí otra. Qué pena, sí. En cuanto a lo que estamos hablando, ya hay como, pues nos quisiéramos saber cómo se entendería en el enfoque psicoanalítico el inconsciente, o sea, cómo sería la definición y cuál es el papel que juega en ese enfoque. Bien.
Inconsciente, en el psicoanálisis debemos comprender que hay 3 estadios que plantea Freud de cómo comprender el aparato psíquico. Y está la parte consciente, el preconsciente y el inconsciente, siendo este último todo aquello que en algún momento se vivió, se sufrió y que al precisamente ser doloroso, no ser agradable o no ser aceptado socialmente también, intentó olvidarse. Entonces, ese intento de olvido se llama represión, es lo que llamamos en psicoanálisis represión. Entonces, esa represión que hace, como no se puede expresar porque bien sea que no es aceptado socialmente, porque duele, porque cuesta mucho trabajo traerlo a la realidad y hacerlo consciente, se olvida, se intenta olvidar, se reprime. Entonces, queda guardado en ese lugar donde muy poco suele accederse. Entonces, uno piensa que lo olvidó y ya continúa con su vida y demás. Por tanto, ese es el trabajo, digamos, que se hace en análisis o en consulta, de acceder un poco a ese recuerdo doloroso que cuesta trabajo elaborar, repetir y nuevamente hacerlo consciente para que la persona quien está sufriendo lo identifique y se pueda trabajar. Una vez, digamos, que se realice eso, es la consideración que se tiene en el psicoanálisis. Una vez el trauma o el malestar psíquico se haga consciente, muchas cosas empiezan a mejorar en la persona. No sé si respondo a Sí, tu pregunta o... Sí. sí, sí, Nasli, esa es concreta, suficiente. Quería yo preguntar algo, Nasli, ¿por qué psicoanálisis? ¿Por qué no otro enfoque? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esto? Bueno, a pesar de que la universidad de la que soy egresada es pluralista, es decir, enseña de alguna manera, le da la oportunidad al estudiante de mostrarle, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto, escoja y pueda profundizar. Escogí el psicoanálisis porque en la búsqueda, ¿sí?, que uno va realizando de qué se ajusta a los, digamos, a los gustos personales, a la forma de trabajar y a la forma como se desarrolla la teoría. En el psicoanálisis, pues encontré que a pesar de que la forma de trabajo es un poco más demorada, es más efectiva. Digamos que a largo plazo se comprende de que el psicoanálisis sí cura. No estoy diciendo que los otros enfoques y áreas de trabajo no lo hagan, no. Digamos que lo que permite el psicoanálisis es profundizar mucho más en el síntoma, profundizar mucho más y llegar a la causa. Y de esta manera, pues lograr que la persona pueda vivir con eso y que su vida, digamos que no haya haber un desajuste desde el aparato psíquico y demás, sino que pueda continuar. Ok, ok. Por último, quisiéramos saber, Nasli, digamos, en cuanto al enfoque psicoanalítico, pues a veces se lleva como ciertos, tenemos una cultura y valores establecidos. De pronto ha sido difícil llevar ese enfoque a, digamos, a esta cultura y los valores que están implementados, podemos decirlo, en Colombia o en general. Continuamos. Bien, Dale, bueno, tranquila. Bienvenida olvidaba nuevamente. decirles, gracias, olvidaba decirles que también, digamos, que parte de lo que hizo escoger el enfoque es que siempre me interesó mucho, y es una anécdota que quiero compartir con ustedes, Ajá. el, el, el conocer cómo ciertas emociones o cómo lo que las personas no podían decir o se callaban, ahí sí en nuestras palabras, lo que se guardaban, no eran capaces de expresar, personas muy, ¿sí?, con características en su personalidad muy de tipo reprimidas, ¿sí?, podían enfermar a nivel físico, ¿sí? Entonces, hay una línea de investigación en psicoanálisis en sus orígenes, ¿no? Se llama psicosomática, entonces también digamos que de ahí surgió mi gran interés en profundizar en el psicoanálisis y en todo lo que tiene que ver con, con, con esto, del estudio clínico y de la salud física y mental.
Ok. Me decían que había una última pregunta. Qué pena. Pues digamos, como tal, la pregunta era que si ha sido difícil, digamos, en cuanto a cultura y valores que se ven en la sociedad, aplicar o, digamos, ejecutar tu enfoque Pues es un psicoanalítico. proceso, ¿no? Porque estamos en tiempos de inmediatez, la tecnología nos lleva a ritmos agigantados, todo lo queremos ya, resultados ya, el trabajo, digamos que la cultura, digamos, sí, es poner en que gran parte del trabajo la haga el terapeuta, por decir, yo le envío estos ejercicios, haga esto, desarrolle esto y devuélvame, ¿sí? Entonces, en psicoanálisis lo que se hace es el trabajo, lo tiene la persona, está centrado en la persona, en que, bueno, elabore usted su contenido, vaya asociando, vaya hablándome de lo que se le ocurre y ahí vamos hilando lo que va resultando, los silencios, lo que va resultando doloroso y demás, lo que puede sonar por ahí interesante, entonces esto es lo que se va teniendo en cuenta. Sin embargo, no es imposible, no es un trabajo imposible, creo que el psicoanálisis es cuestión de tiempo, de personas que, digamos, que realmente quieran acceder a la terapia. Hay que tener en cuenta también que la mayoría de personas que acuden a terapia no van por cuenta propia, sino que van remitidos por alguien, los remite la comisaría de familia o los remite cualquier otra institución, pero en muy pocas oportunidades van por cuenta propia a decir, mire, me está pasando esto, quisiera saber qué pasa, como eso no, en Colombia no pasa tan frecuentemente, entonces creo que la restricción vendría siendo eso, de que el acceso a consulta no se está dando de forma voluntaria, sino que está pues una entidad externa que incita y promueve que se haga, pero no es imposible. Creo que estamos en el proceso y vamos bien. A pesar de que hay muchas dificultades y demás en temas de atención en salud mental en el país, creo que todo esto que está sucediendo está abriendo la posibilidad a que la gente vea que hay una necesidad de trabajarlo y pues que consulte. Ok, buen dato ese, no lo teníamos así como en mente de que la Mucha, persona asistía pues de manera propia o era así como tú lo explicaste. Entonces, dale, Mili, continúa tú tranquila. no sé, queríamos agradecerte en verdad por la colaboración con esta entrevista. Es un poco conocer acerca de un enfoque pues que en realidad no tenemos gran relación y pues con estas preguntas conocimos un poco más acerca de ese enfoque. Agradecerte por tu tiempo y ya pues como tal vamos a finalizar la entrevista y te queríamos agradecer de antemano por toda tu colaboración. Con mucho gusto. Igual, pues, si desean tener más información, bueno, claro que es ir un poco en contravía de lo que hace y enseña la católica, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tener presente qué otros enfoques hay y tener claridad. En algún momento, pues, se puede dar una buena charla entre enfoques. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, Nasli, igualmente me uno a los agradecimientos de nuestra compañera Milena y de aclararte que esto es un tema netamente académico. Entonces, sí lo vamos a compartir en clase con la profesora y es un análisis que vamos a hacer netamente en la clase. Te lo Bien, agradecemos mucho, Nasli. claro que sí, no hay ningún problema. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y cuando necesites algo, pues ahí estamos, obviamente. Bueno, que tengan muy buena Gracias. tarde. Bueno, hasta Gracias. pronto. Muy bien, gracias.